Hola a todos, hoy presentaremos un nuevo capítulo de este maravilloso curso. Preguntas, ¿has estudiado? ¿Cuánto tiempo le has dedicado a este curso? Bueno, seguimos con el propósito firme y con la confianza en Dios de que vamos a aprender a hablar inglés. Esta es una gran oportunidad de Ability to Help y de la Fundación de Inclusione. No te rindas, no podemos descansar. Seguimos estudiando para hablar inglés. Hi class, good morning. How is your day going? ¿Cómo va tu día? Listo. Vamos a dar continuidad a nuestro tema. Estamos trabajando aspectos gramaticales. Estamos en nuestra clase número 75 y el día de hoy nos vamos a enfocar en los verbos como tal regulares. Cómo convertimos los verbos de presente a pasado en su forma regular. Muy bien. El día de ayer hicimos un juego muy sencillo de Kahoot. Espero hayas podido realizar el ejercicio, hayas podido buscar su pronunciación, porque recuerda que es muy importante conocer cómo funcionan estos verbos para que puedas más adelante hablar con facilidad y sobre todo entender lo que te dicen, porque no te van a decir run, te van a decir ran. Entonces, por esa razón, espero que hayas tomado el tiempo de buscar su pronunciación y sobre todo conocer un poco sobre estos verbos irregulares. Ahora bien, vamos a hablar sobre los verbos regulares, no sin antes comentarles. Recuerda, aquí en este caso no importa si hablas de ella, de él, lo importante es que el verbo esté en pasado. Porque si yo digo I saw, yo vi o yo veía. You saw, usted vio o usted veía. She saw, ella vio o ella veía. ¿Qué quiere decir? Que no importa la persona de la que estés hablando, lo importante es conjugar muy bien el verbo, ya sea regular o ya sea irregular. En presente, tú decías, yo empiezo mi viaje hoy. I begin my journey today. Y en pasado, I began my journey yesterday. ¿Listo? Estamos hablando en presente, estamos hablando en pasado. Para poder hablar en pasado, ¿qué debes tener en cuenta? Convertir el verbo en pasado. Eso es todo. Mira, tercera persona del singular, le agregábamos la S. The dog bites the bone. The dog bit the bone. En presente y en pasado. Ok, antes de iniciar con los verbos con los verbos regulares, todos los que se rigen a la norma son los que te voy a explicar hoy. Vamos a terminar con estos verbos. Ayúdame, ya los debes conocer. Entonces, ¿cómo decimos? Yo fui a la cama a las 9 p.m. Tú ya sabes decir a las. Tú no debes olvidar las preposiciones in, on y at, que ya las manejas a la perfección. Entonces, ¿cómo decimos yo fui? ¿Cuál es el verbo ir en pasado? ¿Lo investigaste? Muy bien, el verbo ir en pasado es importante y es went. I went to the bed. Yo fui a la cama a las. Acuérdate que cuando tú digas a las es at. At 9, in the evening, at night, or p.m. María comió carne ayer. Ah, el verbo comer lo vimos, ¿te acuerdas? Entonces decimos María ate. La pronunciación es ate. Meat, bueno, depende qué carne, porque si comió carne de cerdo, ya sabes que es pork. Si es carne de res, beef. Pero vamos a hablar de la palabra general de la carne y la palabra yesterday. Recuerda que las expresiones de tiempo van mucho mejor al final o al inicio de nuestra oración. Vamos con, ellos jugaron la semana pasada. Entonces, ellos jugaron. En este caso, el verbo no lo vas a encontrar entre verbos irregulares porque es un verbo regular. Este no lo vamos a hacer porque el verbo jugar, quiero que tengas en cuenta que es un verbo regular, o sea, el verbo se convierte con ed. Muchos estarán diciendo, uy, profe, ¿y cómo sé cuándo el verbo es regular o cuándo el verbo es irregular? Realmente no hay una forma en la que yo te pueda decir, mira, estos son regulares, estos son irregulares. No. La única manera que existe es, por medio de la práctica, conocer cuáles son regulares, cuáles son irregulares. Listo.
El verbo escribir sí es irregular. Entonces vamos a decir que John es un equivalente a Juan, no lo olvides. John wrote, pasado de write, a letter. John escribió una carta. Corrimos, pasado, ¿lo recuerdas? Lo vimos ayer. We ran o ran, ¿cómo se pronuncia? We ran 10 meters last year. Tú ya sabes que el año pasado no es necesario decir the last year, no, quítase de. Tú puedes decir simplemente last year. Aunque bueno, hay algunos, yo he visto que a veces los agregan ese de, pero queda mucho mejor si dice simplemente last year. Muy bien, entonces este ejercicio involucra algunos verbos regulares. Recordemos, pasado de sí, so. Pilas, no se pronuncia sau, ni se pronuncia so, ninguna de las anteriores. Es más, te la voy a poner para que la escuches. Es como una O alargada, mírala. saw, So, saw, so. El verbo eat, ya lo conoces, ate. El verbo sing, ¿cómo lo pronuncias? ¿Sang? No, sang, sang. Ahora drive, se convierte en drove. Run, en pasado no puede sonar run, igual que en presente. ¿Cómo suena? Ran. Walk es un verbo regular, por lo tanto, lo vamos a tener en rojo y lo vamos a aprender. Think, si es un verbo irregular. ¿Cómo lo pronuncias? thought, 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 thought. Ese es un verbo irregular. Thought, I thought, I thought, I thought, thought, porque es una TH. I thought, I thought, Y la GH no suena, pilas con los sonidos. I thought, thought. La GH no suena, suena es la última T. El verbo to be es un verbo irregular, pero recuerda que este lo vamos a trabajar por separado, porque al igual que lo trabajamos en presente, lo vamos a trabajar en pasado, porque es un verbo irregular que puede ser was o were. Lo voy a dejar en rojo porque sobre él tenemos que hablar un poco. El verbo tener, importantísimo. ¿Cómo es en pasado? Muy bien, had. Ahora el verbo look te lo voy a señalar porque es un verbo regular. Poke. Este sí es irregular. ¿Lo buscaste? ¿Lo encontraste? Este verbo es regular. No te lo voy a enseñar en este momento. También es regular, también es regular, también es regular. Este también es regular. Todos los que te puse en rojo son regulares. Bueno, el was y el were sí es porque te tengo que hablar sobre él. Read es irregular, pero mira, es súper chévere porque si tú lo ves, es igual en presente y es igual en pasado. Igualito. Y el verbo do cambia a did. Recuerda que como verbo significa hacer. Y como auxiliar no tiene ningún significado, solamente que debes tener cuidado con él porque a veces se utiliza como verbo o a veces se utiliza como un auxiliar. ¿Listo? Entonces debes tener como tal cuidado al momento de trabajar este verbo. Bueno, vimos algunas expresiones de tiempo. Last night, last day, last week, last weekend, last month, last year, last summer, last winter, fall. La idea es que todas estas expresiones te ayuden a hacer más fácilmente tus oraciones en pasado. For example, she traveled to Cali last month. O last month, she traveled to Cali. Recuerda que las expresiones de tiempo van mejor al inicio o al final. Ago, 2 hours ago, hace 2 horas. 1 year ago, hace un año. A day ago, hace un día. ¿Listo? Recuerda que ese ago significa hace. Muy bien. Entonces, hemos aprendido algunos verbos, en especial los verbos irregulares, que dependen mucho de nuestro ejercicio, que si leemos, que si hablamos, que si hacemos una actividad. Ahí es en donde vas a poder, como tal, aprenderte los verbos, en la parte práctica. Yo en clase te puedo indicar, así se pronuncian, así se comportan, estos son, pero la única forma de que los aprendas es por medio de la práctica. Entre más practiques, más vas a aprender. Muy bien, ahora vamos a hablar de los verbos regulares. Los verbos regulares son todos aquellos que se rigen a una norma, son juiciosos,
¿sí? Ya vimos que los irregulares no son para nada juiciosos. Nos toca estar buscando cómo cambian, cómo se pronuncian. Listo. Los verbos regulares son más sencillos en muchos aspectos porque solamente le vas a agregar la terminación ed al final del verbo, ¿verdad? Entonces, si en presente decíamos algo como, no sé, play, es el verbo jugar, vamos con uno sencillo. Si decías, por ejemplo, en presente, decías play, en pasado va a ser muy sencillo, porque solamente necesitas agregar la ed al verbo. Entonces vas a decir played. Ahorita te indico la pronunciación, porque no va a sonar played o played, no. Yo te indico ahorita la pronunciación. Entonces, los verbos que terminan, que son regulares, son muy sencillos, porque tú lo único que vas a hacer es agregar una ed al final. Work, work, por ejemplo, es un verbo regular. Entonces, si tú quieres decir que yo trabajé ayer todo el día, tú vas a decir, I worked yesterday all day. Completo, todo el día. Worked. Ahorita te enseño sobre la pronunciación. Vamos a hablar en aspectos gramaticales, cómo se comportan estos verbos regulares. Bueno, debes tener un poquito de cuidado cuando lo conjugues, porque cuando nosotros conjugamos, cuando nosotros le agregamos un pedacito a la palabra, es más fácil si te lo explico de esta manera, aparecen ciertas reglas. Aparecen ciertas reglas importantes que debes tener en cuenta. Entonces, te las voy a explicar para que puedas entender cómo funcionan estas reglas. Entonces, cuando tú ves, primera regla, vamos a poner primera regla. Las reglas, te repito, las reglas surgen cuando tú le agregas un pedacito a la palabra. ¿Te acuerdas que si le agregamos S, siempre surgen ciertos cambios? En este caso, como le estamos agregando la ed a la palabra, aparecen ciertas reglas. La primera regla para que tú puedas convertir los sustantivos en pasado es la siguiente. Si el verbo en presente termina en bueno, no es importante agregarle otra para poder convertirla en pasado. Tú solamente dices danced. Le agregas en este caso una D, sencillo. No le duplicas ed, no es necesario. Entonces, si el verbo termina en no lo olvides, no le vas a agregar otra solamente le debes agregar una D, ¿sí? Por ejemplo, el verbo cocinar, hornear, perdóname, hornear, hornear. Hornear es bake, termina en E. Si tú quieres decir yo horneé la torta, I baked. ¿Qué quiere decir? Que solamente le vas a agregar la D, porque es un verbo que termina en E. No es necesario agregarle otra E. Regla sencilla, regla fácil. Vamos con la siguiente regla que existe para poder convertir estos verbos en pasado. Tomas el verbo. Si el verbo termina en Y, por ejemplo, carry. Carry es un verbo que termina en Y. Si tú ves que el verbo es la regla que siempre hemos mencionado, eso es lo chévere de inglés, que casi siempre se repiten las reglas. Mira, si tú ves que termina en una Y, como pasa acá, y antes que hay una consonante, recuerda, esto aplica si termina en Y, pero antes hay una consonante. Si no hay una consonante antes, no aplica. Si eso sucede, ¿qué haces? Vas a borrar la Y, la desapareces y la reemplazas con IED. Eso es lo que debes hacer. Quiere decir que este verbo carry, si lo quieres convertir en pasado, tienes que decir carry. Así de sencillo. Y pasa con muchos verbos que tienen esta característica. Ejemplo, el verbo estudiar, study. Study es un verbo que termina en Y, pero antes de la Y hay una consonante que es la D, ¿verdad? Entonces, si tú quieres decir que yo estudié, por ejemplo, borras la Y y le pones studied. Pilas. Verbos como jugar no aplican. Verbos como enjoy no aplican.
¿Por qué razón no aplica enjoy? A ver, cuéntame, te lo voy a escribir acá. Enjoy es un verbo que termina en Y, es un verbo regular, pero antes de la Y hay una O, hay una vocal, que quiere decir que tú no puedes hacer el cambio. Simplemente le agregas la regla general, que es agregarle ed. Esto sucede básicamente porque la regla nos indica que para poder realizar el cambio debe terminar en Y, pero antes debe haber una consonante. Si no la tiene, no nos sirve, no podemos hacer el cambio. ¿Bien? Ok, vamos ahora con algunos verbos. Esta es una tercera regla que, bueno, esta sí es un poquito más complicadita, pero no es nada del otro mundo. Yo te voy a enseñar de una forma fácil para que no te enredes con esta tercera regla. Listo. Con la tercera regla debes tener, como te digo, un poquito más de cuidado porque aquí, aquí, debes trabajar mucho el tema de los tonos que tiene la palabra, ¿ok? Pero ya te voy a enseñar. Entonces, tenemos algunas palabras que tienen esta característica. Este verbo, prohibir, Ben, así se escribe en presente, prohibir, tiene una característica especial. Mira, termina en una consonante, en una vocal y en una consonante. Cuando eso sucede, cuando tú ves un verbo que al final termina en cualquier consonante, recuerda las consonantes son la S, la T, la M, la P, la K, cualquier consonante. Antes de esa consonante tienes una vocal, cualquier vocal, A, E, I, O, U. Y antes tienes cualquier consonante, debes duplicar la última consonante, o sea, vuelves a poner otra N, para poder agregarle la E, D, y finalmente convertir este verbo al pasado. Solo y únicamente si tienes un verbo que tenga esta característica. Por ejemplo, trapear. Trapear es mop, ¿verdad? Termina consonante, vocal, consonante. Tiene ese juego, consonante, vocal, consonante. Entonces, ¿qué vas a hacer para poder convertirlo al pasado? Muy sencillo. Simplemente tienes que duplicar la última consonante. O sea, vas a escribir otra P para poder agregarle ed. Ahora sí, yo trapeé, I mopped. Listo. Ahora vamos con atrapar. El verbo atrapar, bueno, hay varias para atrapar. Está catch. Recuerda que hay sinónimos para las palabras. Yo solamente te los estoy mostrando para que te des cuenta cómo funciona. Atrapar. trap, Trap. Trap es un verbo que termina en una consonante, vocal, consonante, ¿cierto? Míralas acá. La P es una consonante, la A es una vocal y la R es una consonante. Cumple con el juego, cumple con la regla. ¿Qué quiere decir? Que si tú quieres convertirlo en su forma pasada, tienes sí o sí que agregar otra P, duplicar la última consonante y ahí sí puedes agregarle la E y la D. ¿Listo? Sucede con muchas palabras, pero hay otras en las que no funciona así, ¿sí? Hay otras palabras que simple y sencillamente pueden que terminen en una consonante, vocal y consonante, pero no se va a duplicar la última consonante. Tú debes estar diciendo, uy, profe, esto está muy confuso. Bueno, básicamente la explicación tiene que ver con los tonos, ¿listo? Por ejemplo, se me acaba de ocurrir una que está en mi mente, el verbo travel. Travel es un verbo que termina en consonante, vocal, consonante, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? Mira, te muestro. Esto sucede por cuestiones de tono y ponme mucho cuidado para que no te me confundas. Listo, tú debes estar diciendo, bueno, profe, si yo quiero conjugar traveled al pasado, es muy sencillo porque termina en consonante, vocal y consonante, ¿cierto? Entonces, lo más lógico que debo hacer es agregar otra L y poner la E y la D. Pero ten cuidado porque esta regla es un poco delicada por esa razón,
porque depende de una cosa. Depende que esta vocal que está dentro del juego o dentro del combo consonante, vocal, consonante, se lleve la fuerza, se lleve el acento, se lleve la fuerza. En este caso, cuando tú pronuncias travel, la fuerza está aquí. Por lo tanto, como no es ella la que se lleva la fuerza, no se duplica. Entonces le vas a agregar solamente la E y la D. Eso pasa con varias palabras. Te invito a conocerlas porque depende de el verbo que estés utilizando. Hay muchos en los que no debes duplicar la consonante. ¿Cuándo no hay pierde? No hay pierde. ¿Cuándo? Solamente hay una vocal. Mira, en esta palabra solamente hay una vocal. Solo ella se lleva la fuerza, entonces duplícala sin problema. Porque no hay otra. No hay otra. Por ejemplo, vamos a ver el verbo stop. Stop. Con el verbo stop, con el verbo stop no hay otra vocal que se lleve la fuerza. Entonces tú fácilmente le agregas ed y ya haces lo que debes hacer. ¿Por qué razón? Es cuestiones de tono. Son cuestiones de fuerza. Ejemplo, suplicar. Beg. No tiene otra vocal. Tú ya sabes lo que debes hacer. Pero desconfía de aquellas palabras que tienen otra vocal, porque puede ser que ella sea la que se lleve la fuerza. Entonces vas a tener un poco más de cuidado. Además, también te puedo adicionar lo siguiente para que vayas más tranquilo con esta regla. No dupliques, no vas a duplicar las siguientes cuando terminen las siguientes. No vas a duplicar si el verbo termina en una J, en una H. Si la última letra fue una H, no la dupliques. Si la última letra fue una J, no la dupliques. Si la última letra fue la Q, tampoco la dupliques. Si la última fue una V, poco. Si la última fue una W, tampoco. Si fue una X, tampoco. Bueno, si fue una Y, tampoco, porque ya sabes el tratamiento que le vas a dar especial cuando el verbo termina en Y. Entonces, ten especial cuidado cuando el verbo termina en consonante, vocal, consonante, pero hay otra vocal dentro de esta palabra. Voy a buscar otros verbos para poder indicarte y tú me vas a decir, ¿será que sí le duplicamos? ¿Será que no le duplicamos? Bueno, ok, entonces te estoy enseñando cómo podemos convertir estos verbos, cómo les vamos a agregar su terminación ed, todo este tipo de cosas te estoy enseñando. Ahora, pizarra, aquí. Ok, ahora sí ya me apareció. Entonces te digo que cuando termina en consonante, vocal, consonante, la duplicas, ¿verdad? Pero vas a tener en cuenta lo siguiente. Si un verbo tiene dos sílabas y la última sílaba es tónica, en este caso, solo la vocal más una sola consonante, la consonante se duplica antes de añadir ed. O sea, eso es lo que pasa. Si tiene la fuerza, lo que te estoy diciendo, lo que pasa es que aquí son palabras más técnicas. Si un verbo tiene dos sílabas y la última sílaba es tónica, o sea, acentuada, y termina en una vocal más una consonante, se duplica. Es lo que ya te estaba comentando. Por ejemplo, el verbo admitir. Vamos a escribirlo acá. En este caso, admit quiere decir, tiene dos sílabas, tiene dos partes, pero es acentuada. O sea, la I se lleva la fuerza, se lleva el acento. Entonces, ¿qué haces? Duplicas y le agregas la ed. Pero pilas, porque si no es ella la que se lleve la fuerza, simplemente no se duplica. Bueno, ya sabes que no se duplica con la H, con la J. Bueno, aquí tengo otro ejemplo. Por ejemplo, acá el verbo mostrar. Termina en W, entonces puede ser consonante, vocal, consonante, pero no vas a hacer esto. Porque ya te comenté que si termina en las siguientes letras, no se duplica. De pronto me faltó aquí mencionar la C
que también es importante. Sí, acá podemos añadir la C. Si terminan cualquiera de estas, no se duplica, ¿listo? Entonces, mira, si un verbo tiene dos sílabas y la última sílaba es atona, o sea, no acentuada, no se lleva la fuerza como pasó en travel, y termina en una sola vocal más una consonante, o sea, la regla que estamos viendo, la consonante no se duplica antes de añadir la ed. ¿Por qué razón? Porque es atona, no suena, no tiene acento. Entonces te voy a escribir una. Listen termina en consonante, vocal, consonante, pero esa tona no se lleva la fuerza, por lo tanto, no tienes que duplicar la N para poder convertir el verbo en pasado. Solamente le vas a agregar la ed. Son varios verbos a los que les sucede. Puede que terminen en consonante, vocal, consonante, pero ¿qué pasa? No es acentuada esa E. No es acentuada esa E que está dentro del combo, por decirlo así, para que me entiendas, de consonante, vocal y consonante. Quiere decir que esta no es la que se lleva el tono, es atona. Por lo tanto, no debes duplicar esa E, esa N, perdón. Solamente le agregas ed. En estos casos, sí tiene la fuerza, sí tiene el acento, sí tiene. Por esa razón, vas a duplicarle la última consonante. Entonces, es cuestión de práctica. Tú debes estar diciendo, uy, eso de tonos está difícil. No, es cuestión de conocer los verbos, cuáles podemos modificar, cuáles no se modifican. Realmente las reglas son sencillas. Recuerda, si terminan E, solo le agregas la D. Si terminan Y y antes tiene una consonante, haces el cambio. Si terminan consonante, vocal, consonante, duplicas la última consonante para agregar ed. Pero ten cuidado, porque si esta sílaba es atona, o sea, no tiene sonido, no lo vas a duplicar. La única forma que tenemos para practicar y para comprender sobre los sonidos y cómo funcionan es conociéndolos. Entonces, te invito a que observes, mires. Estos días son solamente de observación, ¿verdad? Son simplemente de observación porque tenemos un listado, de hecho es el mismo que compartimos el día de ayer, en el cual puedes conocer los verbos regulares. Mira, entonces aquí está muy chévere porque te da hasta la pronunciación. ¿Listo? Entonces tú vas a mirar aquellos que especialmente terminen en consonante, vocal, consonante. Mira, a este le duplicaron. ¿Tu tarea cuál es? Vete, vas a buscar la lista que yo te entregué o que te mostré la vez pasada. ¿Te acuerdas que terminan U y V? Aquí vas a encontrar verbos regulares, vas a mirar si se reemplaza, si no se reemplaza, todo ese tipo de cosas. Mañana te voy a hablar un poco cómo suena esa ed, porque no suena work it, no suena exactamente igual al español. Mañana te voy a enseñar cómo vas a pronunciar esa ed final, porque hay varias opciones. Por el momento, tu ejercicio, ¿cuál es? Vas a tomar el listado de palabras. Recuerda, es muy sencillo. Si olvidaste cómo ingresar, recuerda, tú vas a ingresar a Google. Yo ingresé por Google, espérate, muestro cómo ingresé por Google y simplemente le di verbos irregulares, hasta solamente escribí verbos irregulares, la U y la V, lo vas a encontrar, y aquí está el listado que estamos como trabajando oficialmente en este pasado simple. Búscalo, familiarízate primero con los verbos. No vas a mirar estos que dicen irregulares, porque tú ya sabes que los irregulares cambian totalmente. Te vas a ir acá donde dicen regulares y vas a mirar qué vas a hacer. Tú dices, bueno, la tarea de la profe no está muy clara. Sí está clara. Vas a buscar aquellos verbos que le dupliquen la consonante, que se la dupliquen y la vas a escuchar y te vas a familiarizar con esta palabra. Mira, me vas a escribir un listado de 10 palabras en las cuales
tú te diste cuenta, 10 verbos que te diste cuenta que sí duplicaron la consonante, porque observándolos te vas a dar cuenta que sí hay varios que duplican su consonante. Si no lo encuentras acá, dentro de este listado, vas a buscar otras. ¿Por qué? Porque la tarea de hoy es de investigación. ¿Cuáles son las que sí se duplica? O sea, que tienen tono. Bueno, espero hayas entendido, espero hayas aprendido cómo se convierten estos verbos regulares y seguimos practicando. Si no está del todo claro, ya, no te preocupes porque nos faltan hacer algunos ejercicios, nos falta hablar sobre su pronunciación. Por el momento, como te digo, estamos empezando el tema del pasado. Aprovecha para familiarizarte con ellos, cómo funcionan, qué les pasa, ¿sí? De pronto, si ahorita te doy un verbo que tienes que elegir si le agregas o no le agregas, de pronto no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque nos falta conocerlo. Así que no te preocupes. Por el momento, observa los verbos, busca algunos que se apliquen y la próxima clase vamos a hacer un ejercicio, ¿ok? Bye bye, class.